dijo que quería terminar, así que sonreí y empaqué sus cosas. Cuando vio que hablaba en serio, fue demasiado tarde. Mi nombre es Ethan. Yo tenía 24 años, acababa de terminar la universidad con un título en animación. Conocí a Hallie en una fiesta que organizó mi amigo Ryan. Recuerdo estar en la cocina con una cerveza en la mano, intentando evitar charlas incómodas, cuando apareció esta chica de cabello castaño y empezó a reírse de mis aburridas historias sobre fechas de entrega y clientes que pedían, hazlo más dinámico, como si eso fuera una dirección creativa válida. Hallie tenía ese aire de chica de al lado, que atrae. Tenía 21 años. Trabajaba a medio tiempo en una boutique cara, y se tomaba mis chistes malos como si fueran material de un comediante profesional. Al principio todo parecía perfecto. Me preparaba el almuerzo con notas cariñosas y recordaba detalles que yo mencionaba una sola vez, como que quería volver a tocar la guitarra. Todo era tan ideal que parecía sospechoso, como cuando un vendedor jura que ese coche usado con 200,000 kilómetros solo lo conducía una anciana para ir a misa. Mi amigo Derek no se dejó engañar. Desde el primer día me dijo que algo no le cuadraba. Él tiene un talento especial para detectar problemas, y no tuvo reparo en advertirme. En una de nuestras cada vez menos frecuentes comidas me soltó: bro, hay algo raro en ella. Se ríe demasiado de todo lo que dices. Nadie normal cree que tus chistes de papá son tan graciosos. Yo lo ignoré. Pensaba que simplemente entendía mi humor. Él insistió: obsérvala cuando crea que no la miras. Está interpretando un papel. Antes de conocer a Hallie, yo había adoptado a Max, un pastor alemán mestizo que se convirtió en mi sombra y tenía mejor instinto para las personas que yo. Max la toleraba, pero nunca la aceptó del todo. Cada vez que ella lo acariciaba, él venía enseguida hacia mí, como buscando asegurarse de que todo estaba bien. Hallie llegó a decir que mi perro era antisocial y que necesitaba entrenamiento. Mi perro, que nunca había mostrado agresividad con nadie. Esa crítica debió ser una alarma, pero yo estaba demasiado cegado para verlo. La intimidad era increíble, lo suficiente como para volverme tonto y pasar por alto señales evidentes. Me hacía sentir único, como si hubiera estado esperando toda su vida por alguien como yo. A los 3 meses, sus cosas empezaron a aparecer en mi casa sin que yo lo notara. Primero un cepillo de dientes, luego ropa, hasta que mi baño parecía una tienda de cosméticos. Yo, feliz y distraído, no veía que estaba siendo manipulado con una intensidad brutal. El primer indicio serio apareció en el 3er mes, cuando fuimos a una tienda y se encontró con una excompañera que le preguntó por Connor, su ex. La actitud de Hallie cambió al instante. Contó que él tenía problemas de ira y que no soportaba a una mujer fuerte. La chica, sorprendida, mencionó que Connor era un tipo tranquilo y que ahora estaba comprometido. Hallie se recompuso rápido y dijo con tono falso: bueno, la gente cambia, me alegra por él. Después, me aseguró que era solo un hombre con problemas de compromiso. La manera en que reescribió su pasado frente a mis ojos fue una señal enorme, que ignoré. En el 4.er mes, empezó la manipulación psicológica. Nada evidente al principio, solo comentarios sutiles que parecían lógicos, pero que poco a poco me alejaban de todos. Comenzó con Derek. No entiendo por qué pasas tiempo con alguien tan negativo, decía. Siempre se queja de todo. ¿Por qué no te rodeas de gente que te apoye? Luego siguió con mi familia. Cada vez que mi madre me llamaba, ella esperaba a que colgara para sugerir que yo necesitaba poner límites, que era raro que me buscara tanto. Durante la llamada, sonreía y se mostraba encantadora, pero después soltaba. ¿No crees que es extraño que quiera saber cada detalle de tu vida? Más tarde atacó mis rutinas. Mis 15 minutos al gimnasio se convirtieron en un problema porque, según ella, nos quitaba tiempo juntos. Me proponía comprar una bicicleta estática y hacer yoga en pareja. Sería lindo compartir eso contigo. Así no desapareces 2 horas, decía, acariciándome los hombros. Cada sugerencia sonaba razonable, pero juntas eran una trampa para aislarme. Después empezó a controlar mis horarios, a cuestionar reuniones de trabajo y a molestarse si no respondía a sus mensajes en menos de 10 minutos. Disfrazaba todo como preocupación. Solo me angustio cuando no sé de ti. ¿Y si te pasa algo? El control llegó al punto de afectar mi trabajo. Scott, mi jefe, me llamó un día. ¿Todo bien en casa? Últimamente estás distraído y recibes llamadas en medio de reuniones. Eso no es propio de ti. Tenía razón. Hallie me llamaba por cualquier tontería y si no respondía, me enviaba mensajes cada vez más dramáticos. Y lo peor, su humor era como un interruptor. Podía pasar de dulce y cariñosa a un mar de lágrimas en segundos, siempre haciéndome sentir culpable por algo. No quería faltar a mis partidos de baloncesto con los chicos, pero cada vez que intentaba mantener mi vida normal, ella encontraba la manera de convertirlo en una crisis. Durante meses, me acusó de no darle la importancia que merecía, de priorizar mis entrenamientos y partidos por encima de la relación. Según ella, yo era incapaz de cubrir ciertos caprichos, como aquella cena de $200 por persona que vio en Instagram, y además me tachaba de controlador por sugerirle que buscara un trabajo a tiempo completo. Decía que no apoyaba su proyecto empresarial, el cual, por cierto,
Consistía en vender aceites esenciales a antiguas compañeras del colegio que eran demasiado educadas para bloquear sus mensajes de marketing multinivel. Las discusiones siempre seguían el mismo patrón. Hallie inventaba algún problema, lo llevaba a un punto extremo y me dejaba rogando por su perdón mientras prometía ser un mejor novio. Retorcía mis palabras hasta hacerlas irreconocibles y me amenazaba con dejarme si no pedía disculpas por cualquier falta imaginaria que ella se sacaba de la manga. Como un tonto, caía cada vez. Me disculpaba porque pensaba que eso era drama de pareja normal, cuando en realidad era manipulación emocional con un buen envoltorio físico. Derek no paraba de darme señales, me decía que ya no iba a las noches de póker, que apenas veía a mi familia. Pero no quería escucharlo. Cuando fue la última vez que salimos sin que revisaras el teléfono cada 5 minutos, me preguntó en una de nuestras escasas cenas juntos. Eso no es cierto, le contesté. Lo has mirado 12 veces desde que nos sentamos, y solo llevamos 20 minutos aquí. Cada detalle por separado parecía insignificante, pero todos juntos construían una cárcel hecha de chantaje emocional y culpas constantes. El punto de quiebre llegó en el 8º mes, cuando la máscara de Hallie se vino abajo. Su mejor amiga, Lauren, fue la chispa que encendió todo. Era de esas personas que leen un artículo sobre abuso narcisista y de repente se creen expertas en relaciones ajenas. Lauren acumulaba 4 rupturas en 2 años, varias con órdenes de alejamiento incluidas, pero, según ella, tenía autoridad para analizar mi comportamiento controlador. Cada vez que venía a casa, soltaba comentarios pasivo-agresivos sobre hombres que no valoran lo que tienen, mientras fumaba compulsivamente en mi balcón y se quejaba de su último desastre amoroso. Lauren piensa que no me valoras, me dijo Hallie una tarde, como si aquello fuera la verdad absoluta. Ella dice que los hombres que aman de verdad a sus novias las convierten en su prioridad. Le respondí, te hago una prioridad, pero no la única. Hay una diferencia. Pero la influencia de Lauren era venenosa. Le metía ideas en la cabeza hasta convertir cada situación en una prueba que yo debía superar. Todo explotó un sábado que debía ser tranquilo. Estábamos viendo Netflix cuando Hallie detuvo la serie y me lanzó las 4 palabras fatales. Tenemos que hablar. Resulta que, después de analizar nuestra relación con Lauren, habían llegado a la conclusión de que Derek era tóxico y nos estaba saboteando. Lauren dice que Derek es una mala influencia, declaró Hallie cruzándose de brazos, como quien dicta sentencia. Y estoy de acuerdo. Siempre hace comentarios para ponerte en mi contra. Le contesté, Derek es mi amigo desde la universidad, tiene derecho a opinar. No sobre lo nuestro, Ethan. Él no entiende lo que tenemos. Pero tú siempre lo defiendes. ¿Defenderlo? Aquí no hay bandos. Hallie, claro que sí, lo estás haciendo otra vez. Su tono adquirió esa estridencia que hasta hizo que Max, mi perro, agachara las orejas. ¿Te importa más lo que él piensa que lo que yo necesito?, gritó. ¿Y qué necesitas exactamente?, le pregunté. Fue entonces cuando soltó la bomba. Tienes que elegir. Él o yo. No pienso compartirte. En ese instante algo hizo clic en mi cabeza. Esto no era amor, era posesión. Mira, eso no funciona así, respondí con la voz más serena que pude. Claro que sí. Si me amas, me eliges. Eso hacen las parejas de verdad. No, Hallie, eso lo hacen los secuestradores. Su rostro se torció como si la hubiera abofeteado. Eres cruel, solo pido lealtad. No, me pides que corte a mi mejor amigo porque tu ego no soporta su existencia. Eso no es lealtad, es control. No soy controladora, solo quiero ser tu prioridad. ¿Quieres ser mi única opción? ¿Es distinto? Entonces lloró. Esas lágrimas calculadas que antes me doblegaban. ¿Cómo puedes ser tan frío? Ya no me amas. Creí amarte, pero quería la versión de ti que no imponía ultimátums. Perfecto, gritó levantándose del sofá. Si eso piensas, terminamos. Cuando te des cuenta de lo que perdiste, no vengas arrastrándote. Me puse de pie, tranquilo. De acuerdo. Gracias por facilitarlo. La expresión en su cara fue impagable, como si acabaran de decirle que Santa Claus no existe. ¿Qué? ¿Cómo que estás de acuerdo? Dijiste que terminamos. Acepto tu decisión como un adulto. Comencé a empacar sus cosas mientras ella seguía boquiabierta. Esperaba que me derrumbara, que hiciera alguna escena romántica, pero en lugar de eso tomé una bolsa de basura y reuní sus cosméticos del baño. No puedes hacer esto. Se supone que debes luchar por nosotros. ¿Luchar por qué? Por el privilegio de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Pero te amo. No, amas controlarme. Hay una gran diferencia. Entonces empezó a recular, patética. No lo decía en serio. Estaba alterada. No puedes tirar 8 meses por una pelea. Esto no es una pelea, Hallie. Es verte como realmente eres cuando no logras salirse con la tuya. Haré un esfuerzo. Derek podrá venir de vez en cuando. Qué generosa. Permitiéndome ver a mi mejor amigo, de vez en cuando. Ahí empezó a perder el control, alternando entre lágrimas y furia como un termostato roto. Eres un __. Este no eres tú. Si lo soy,
Cuando alguien me dice que lo escoja a él o a mis amigos. Y entonces intentó el movimiento más ridículo que he visto. Está bien, me llevo a Max. Lo cuido más que tú. Me eché a reír. ¿Te vas a llevar a mi perro? Al que adopté 6 meses antes de conocerte. El mismo que se esconde cada vez que intentas acariciarlo. Yo lo alimento todos los días. Tú, 5 veces en total. Y solo porque te lo pedí. Hasta se estresa cuando lo paseas porque estás más pendiente de tus selfies. Él me ama. Max, ven aquí. Mi perro miró a Hallie, luego a mí, y se sentó a mis pies como emitiendo su voto. Incluso mi perro tiene más criterio que yo, dije acariciándole la cabeza. El resto fue ruido, llanto, amenazas, más intentos de manipulación. Pero yo ya había terminado. Guardé sus cosas, las saqué del apartamento y, por fin, supe lo que era la paz. En pleno ataque de nervios, llamó a Lauren y la puso en altavoz para que ambas intentaran la manipulación conjunta, como una versión retorcida de la WWE. Te dije que esto pasaría, chilló Lauren desde el teléfono. Pero a esas alturas ya me daba igual. Lauren intervino con la mayor arrogancia posible. Ahora sí muestras tu verdadera cara, Lauren. ¿En serio vienes a dar consejos de pareja cuando llevas más tiempo soltera que lo que el Sáhara ha estado seco? Es como aprender a conducir con alguien que se estrella contra autos estacionados. No te atrevas a hablarle así a mi amiga, me respondió con tono desafiante. ¿Tu amiga? Repliqué, sin poder contener la risa irónica. Tu amiga acaba de intentar robarse a mi perro después de terminar conmigo. Quizá en vez de seguir alimentando su complejo de víctima, deberías enfocarte en conseguirle terapia. Lo que siguió fueron 3 horas de llanto y una rabieta digna de una niña pequeña, hasta que finalmente se marchó, no sin que Lauren me lanzara miradas asesinas, como si yo fuera el peor monstruo de la historia. Aquella noche, beber unas cervezas con Derek y jugar videojuegos sin que nadie analizara cada gesto buscando significados ocultos me hizo darme cuenta de cuánto me había perdido a mí mismo. Dejé de hacer cosas que disfrutaba, me alejé de personas que me importaban y terminé caminando sobre cáscaras de huevo dentro de mi propio apartamento. Pero Hallie aún no había terminado con su papel de villana. Creer que lo peor había pasado después de empacar sus cosas fue como pensar que el Titanic había chocado contra un flotador. En menos de 24 horas, Hallie y Lauren iniciaron una campaña de difamación que habría enorgullecido a cualquier estratega político. Fueron directo a las redes sociales, porque nada dice adulto maduro como exponer tu drama amoroso en Instagram. La primera publicación de Hallie fue una obra maestra del victimismo pasivo-agresivo, insinuó que alguien había tirado por la borda años de amor por amistades tóxicas, acompañando todo con hashtags sobre abuso narcisista y hombres tóxicos. Años de amor. Habíamos salido solo 8 meses, pero según la línea temporal creativa de Hallie, parecíamos pareja desde el Renacimiento. La publicación consiguió 73 me gusta y 41 comentarios, casi todos de chicas que no me conocían, pero estaban listas para apoyar a su reina con emojis de fuego y frases como mereces algo mejor. El eco fue ensordecedor. Y la novela de Facebook escrita por Lauren fue aún peor, un testamento eterno sobre cómo había visto a su mejor amiga ser emocionalmente abusada por alguien que finge ser buen tipo. Los comentarios se convirtieron en un festín para amigos que no sabían nada de mí, pero repetían el mantra, eres demasiado para él, reina. Nunca dijeron mi nombre directamente, pero daban suficientes detalles para que cualquiera que nos conociera supiera que hablaban de mí. Pero no se detuvieron ahí. Estas dos se lanzaron a la destrucción total como si estuvieran recreando la marcha de Sherman hacia el mar. Lauren comenzó a difundir rumores, decía que yo era psicológicamente abusivo, que tenía problemas de ira y que había amenazado a Hallie. Incluso afirmaba que yo la acosaba. Ironías de la vida. Se presentaba como experta en abuso mientras me hostigaba públicamente. Las historias se volvían más elaboradas cada día. Supuestamente le grité en público, la aislé de sus amigas y tenía un historial de bombardeo amoroso. Curioso, porque fue ella quien trató de aislarme de los míos, pero ese detalle se borró de su narrativa. 3 días después de la ruptura, Hallie apareció en mi estudio de animación como salida de una película turbia de televisión. Dijo en recepción que era mi novia y que debía entregarme algo urgente. Chloe, nuestra recepcionista, me llamó visiblemente incómoda. Tu ex está aquí, dice que es importante. Saqué el teléfono y comencé a grabar toda esa patética escena mientras explicaba a seguridad que mi ex no entendía el concepto de se acabó. No vine a causar problemas, dijo al notar que la grababa. Solo, te extraño tanto. Terminamos. Tienes que irte. Pero te amo. ¿Eso no significa nada? Seguridad la escoltó fuera mientras ella seguía actuando como víctima herida. Mis compañeros pasaron el resto del día mirándome raro, como si hubiese pateado un cachorro en lugar de salir de una relación tóxica. La campaña en redes se intensificó cuando comenzaron a nombrarme directamente. Lauren publicó historias detalladas sobre Ethan M. y su supuesto patrón de abuso emocional. Según su relato de ficción, yo controlaba sus finanzas y amenazaba con arruinarle la vida. Nada de eso ocurrió, pero la creatividad era su fuerte. El post se compartió más rápido que un rumor sobre la muerte de una celebridad. Mis mensajes directos se llenaron de desconocidas diciéndome que era basura y deseándome lo peor. Mis fotos en Instagram se convirtieron en campo de batalla,
Comentarios como abusador y las mujeres merecen más aparecían incluso en imágenes donde salía caminando con Max, mi perro. Ni mis publicaciones de comida se salvaron. Y aún había más. La madre de Hallie, Diane, decidió unirse al espectáculo como pariente indeseada en acción de gracias. Llamó directamente a mi madre para acusarme de haber destruido la vida de su hija y exigir que me hiciera responsable de mi abuso emocional. Mi mamá puso fin a esa locura al instante. Si tu hija no puede manejar una ruptura como adulta, ese es su problema, no el de mi hijo. Él no es responsable de regular las emociones de tu hija, sentenció. Mi madre nunca había soportado a Hallie, y eso quedó claro. Pero Diane no se dio por vencida. Empezó a llamar a mi estudio y a publicar en grupos locales de Facebook que yo era un depredador que se aprovechaba de mujeres vulnerables. Scott, mi jefe, me llamó nuevamente a su oficina, esta vez con el ceño fruncido. Me están llegando llamadas diciendo que eres un abusador. ¿Qué demonios está pasando? Le expliqué todo. Le mostré las publicaciones y los mensajes. Se tranquilizó, pero estaba furioso. Esto está afectando al negocio. Los clientes hacen preguntas. La campaña era tan organizada que parecía guerra psicológica. Coordinaban los ataques. Hallie publicaba algo emotivo en Instagram, Lauren lo amplificaba con comentarios en Facebook, y después, sus amigas lo replicaban en Twitter. Al parecer, hoy terminar con una relación tóxica te convierte en depredador. La cosa se volvió tan ridícula que incluso algunos amigos en común empezaron a notar las mentiras. Ryan me llamó tras leer la última diatriba de Lauren. Hermano, esto es una locura. La Hallie que conocí era dulce, pero claramente no estaba bien. Y Lauren siempre fue experta en crear drama desde el instituto. Ahí entendí que esto no se iba a detener por sí solo. Estas personas tenían una misión, y no pararían hasta destruirme. Era hora de recurrir a profesionales. Después de una semana viendo cómo intentaban arruinar mi reputación, decidí contraatacar. Documenté todo como si preparara un caso para la Corte Suprema. Capturas de publicaciones acusándome de delitos, mensajes enviados al estudio, la campaña de difamación de Diane y las novelas interminables de Lauren sobre mis supuestos patrones abusivos. Derek me ayudó a organizar las pruebas como si planificáramos una guerra digital. Esto es difamación de manual, dijo, desplazándose por la línea de tiempo de Facebook de Lauren. No se molestaban ni en ocultarlo. Lo más difícil para mí no fue la ruptura, sino ver cómo mi reputación profesional empezaba a tambalearse. Scott empezó a recibir llamadas de potenciales clientes que habían visto aquella absurda campaña en redes sociales. Incluso 2 proyectos fueron pospuestos indefinidamente cuando los clientes buscaron mi nombre en Google y se toparon con las obras literarias de Lauren. Por suerte, mi empresa ofrece asistencia legal, así que localicé a una abogada especializada en casos de difamación, Rachel, una verdadera fiera en traje de negocios, con una página de reseñas en la que todos coincidían en algo: si trabajaba para ti, estabas protegido. Cuando le mostré las pruebas, casi podía ver cómo se relamía de gusto. Esto es un caso de libro, me dijo, revisando los documentos, declaraciones falsas presentadas como hechos, publicadas ante terceros y que han causado un daño real a tu reputación. Literalmente nos han envuelto un regalo. Pasamos 2 horas analizando cada publicación, comentario y mensaje. Rachel tomaba notas con precisión quirúrgica, deteniéndose a sacudir la cabeza ante las tonterías de esas personas. Esta Lauren es todo un espectáculo, comentó en un momento, leyendo uno de sus textos más largos. Logró cometer difamación, acoso y conspiración en una sola publicación de Facebook. Eso no lo hace cualquiera. Al poco tiempo, las cartas de cese y desistimiento volaron como granadas legales. Las respuestas fueron más entretenidas que cualquier serie de Netflix. La contestación de Lauren llegó a través del abogado de papá, alegando que solo expresaba opiniones basadas en abusos que había presenciado. En otras palabras, no entendemos la diferencia entre una opinión y una acusación falsa, y creemos que la primera enmienda es un escudo mágico. El texto era ridículo. Lauren afirmaba que tenía derecho a compartir su experiencia y que lo hacía para proteger a otras mujeres de un supuesto depredador. Era evidente que su abogado ni siquiera había revisado las pruebas antes de enviar semejante disparate. La respuesta de Hallie fue aún mejor: no puedes demandarme por decir la verdad. Esto solo demuestra lo controlador que eres. Incluso después de recibir la notificación formal, esa mujer seguía sin admitir que se había equivocado. Diane, por su parte, decidió subir la apuesta, llamó a la oficina de Rachel, gritando que yo estaba victimizando a su hija por segunda vez y que pensaba contrademandarme por acoso. Rachel, divertida, comentó tras escuchar el mensaje: o sea que planea demandarnos por demandarlos por difamarnos. Es como llamar a la policía porque alguien llamó a la policía. Presentamos la demanda solicitando $50.000 por persona, más honorarios legales. El golpe de realidad les llegó en cuanto recibieron los documentos. Hallie me llamó 15 veces en un solo día. No respondí, pero los mensajes de voz eran una joya. Empezaban con súplicas, pasaban a amenazas y volvían a las súplicas. De pronto,
Querían hablar como adultos y me rogaba que no arruinara su vida por una tonta ruptura. Lauren puso sus redes privadas inmediatamente. Diane incluso trató de contactar a mi madre para convencerla de que me hiciera desistir, alegando que todo había sido un malentendido entre jóvenes. La respuesta de mi madre fue perfecta. Quizás deberías haber enseñado a tu hija a manejar el rechazo como una adulta en lugar de fomentar su complejo de víctima. Curioso como todo se convirtió en un malentendido justo cuando entraron los abogados. Durante las declaraciones, sus historias se derrumbaron como un castillo de naipes. Lauren sostuvo que solo intentaba proteger a mujeres de un depredador peligroso. Hallie terminó admitiendo que estaba dolida y quería vengarse. Diane no pudo explicar por qué su hija aterrorizada llevaba 3 semanas llamándome y enviándome mensajes para que volviéramos. La declaración de Lauren fue la mejor parte. Rachel le pidió que definiera abuso emocional y la mujer soltó una definición sacada de Google. Cuando le pidió ejemplos concretos de mi supuesto comportamiento abusivo, respondió, él la aislaba de sus amigos. ¿De qué amigos en específico? Bueno, no le gustaba que saliéramos. ¿Él le prohibía verlas? No exactamente. Pero se molestaba. ¿Tiene pruebas de que él se molestaba por su amistad? Parecía incómodo a veces. Así estuvieron 2 horas. Ni una sola prueba real, solo sentimientos heridos y conflictos normales convertidos en acusaciones criminales. Mientras tanto, mi vida mejoraba. El trabajo en el estudio iba viento en popa, volví al gimnasio sin que nadie controlara mis movimientos y dormía mejor que en meses. Incluso Max, mi perro, parecía más feliz, sin esa energía tensa que antes llenaba la casa. Pero lo mejor llegó 6 meses después, cuando el caso se resolvió justo como esperaba. Hallie aceptó pagar $35.000 y publicar durante 30 días en todas sus redes sociales una disculpa pública admitiendo que sus acusaciones sobre que yo era abusivo, controlador o violento eran completamente falsas y fruto del enojo. Leer ese post, sin un solo me gusta y con cientos de comentarios criticándola, fue mejor que cualquier premio. La gente que la había apoyado comenzó a preguntarle por qué había mentido, incluso excompañeros del colegio la llamaron mentirosa por usar en vano el tema del abuso. Lauren salió peor parada, $45.000 más los honorarios, porque fue la mente maestra detrás de todo y encima se mantuvo desafiante. Como parte del acuerdo, tuvo que comprometerse a no mencionarme jamás ni en redes sociales ni ante conocidos. Ver cómo su presencia online desaparecía por completo fue un espectáculo. Pasó de publicar a diario sobre feminismo y masculinidad tóxica a un silencio absoluto. Su LinkedIn desapareció, su Twitter fue eliminado y su Facebook quedó convertido en un desierto. Diane decidió llevar todo esto a juicio, como si fuera una especie de heroína legal. Durante su declaración jurada, afirmó que yo era un manipulador que había traumatizado a su hija. El problema era que las pruebas estaban de mi lado. Teníamos mensajes de texto donde Hallie me rogaba que volviéramos durante semanas, capturas de pantalla en las que admitía ante sus amigas que había inventado historias porque se sentía herida, e incluso registros telefónicos que mostraban cómo Diane había llamado a mi estudio de animación 17 veces en apenas 3 días. Al juez no le impresionó nada de eso. Cuando Diane comenzó a despotricar contra el sistema legal, alegando que protegía a abusadores, el juez la interrumpió y dejó las cosas claras. Señora Diane, su hija terminó la relación por decisión propia y pasó semanas intentando reconciliarse. El demandado aceptó su decisión y siguió adelante. Usted, en cambio, inició una campaña pública de acoso basada en información que ahora reconoce no haber verificado. El fallo fue contundente. Diane tuvo que pagar la totalidad de los $50.000 más mis gastos legales, lo que sumó $73.000 en total. Además, el juez emitió un comunicado oficial declarando que las acusaciones en mi contra eran infundadas y malintencionadas. Ver cómo todo se les derrumbaba fue poesía en movimiento. Lauren perdió su empleo en la organización sin fines de lucro donde trabajaba, después de que se enteraran del juicio. Terminó mudándose con sus padres y borrando todas sus redes sociales. La organización incluso envió un comunicado interno sobre la conducta en redes y la importancia de las verificaciones de antecedentes. Lauren pasó de ser una activista altiva a convertirse en un ejemplo negativo en solo 6 meses. Diane, por su parte, fue expulsada de su club de lectura por ser generadora de conflictos, y su esposo la obligó a asistir a clases de manejo de ira. Hallie también pagó caro, tuvo que regresar a casa y buscar un empleo real para poder cubrir la indemnización. Su Instagram, que antes estaba lleno de publicaciones aspiracionales, se convirtió en un silencio absoluto. El boutique donde trabajaba la despidió cuando algunos clientes la reconocieron por el escándalo legal. Pasó de subir fotos diarias con atuendos y frases motivadoras a no publicar nada. Su número de seguidores cayó de 3.000 a poco más de 200, en su mayoría familiares y cuentas falsas. Yo, en cambio, estaba en mi mejor momento. Utilicé parte del dinero de la indemnización para darme unas vacaciones en Japón con Derek. Publicamos fotos recorriendo Tokio mientras ellas lidiaban con las consecuencias. Ese viaje fue exactamente lo que necesitaba, 2 semanas de comida increíble, templos asombrosos y cero drama. Incluso comencé a salir de nuevo. Conocí a Megan, una enfermera madura,
independiente y con una vida propia. Cuando le conté lo que había pasado con Hallie en nuestra tercera cita, su respuesta fue perfecta. Parece que esquivaste una bala, pedimos postre. Ella era todo lo contrario a Hallie. Tenía su propio apartamento, sus amistades, sus pasatiempos. No necesitaba validación constante ni que la entretuvieran a toda hora. Podíamos pasar tiempo juntos sin que exigiera un itinerario emocional detallado. Durante meses, mi vida volvió a ser tranquila. Había olvidado lo que se sentía no tener que estar siempre vigilando. Íbamos a cenar sin que alguien grabara para Instagram. Salíamos con amigos sin que cada gesto fuera analizado. Veíamos series sin que me preguntaran si encontraba atractivas a las actrices. Pero la gente desequilibrada no desaparece solo porque pierden un juicio. Esperan, observan, y cuando creen que ha pasado suficiente tiempo, regresan para una secuela que nadie pidió. Todo iba perfecto hasta marzo del año siguiente. Megan y yo llevábamos 4 meses juntos, y la relación era lo que siempre había querido, fácil, divertida, sin dramas. Los fines de semana los pasábamos haciendo senderismo con Max, cocinando juntos y maratoneando series. Ella tenía sus turnos en el hospital, yo mis proyectos de animación, y ambos teníamos nuestras amistades e intereses. Pensaba que Hallie era historia antigua, algo archivado en la carpeta de lecciones aprendidas. No había sabido nada de ella desde el juicio. Supuse que había seguido adelante, como lo haría cualquier persona normal. Me equivoqué. Todo comenzó con incidentes extraños alrededor de Megan. Alguien rayó su coche en el estacionamiento del hospital. Hubo actos de vandalismo en su complejo de apartamentos. Cosas pequeñas que podían parecer obra de adolescentes, pero el momento era demasiado oportuno. El primer daño ocurrió justo después de que Megan y yo actualizamos nuestro estado en Facebook. Aún así, intenté no paranoiquearme. Cualquiera pudo rayar su coche en un estacionamiento público y ya había antecedentes de vandalismo en ese edificio. Pero entonces empezaron a llegarle mensajes anónimos a su Instagram desde cuentas falsas. Eran advertencias sobre mí, como si fueran agentes del FBI de bajo presupuesto. Parece un buen chico, pero no lo conoces de verdad. Pregúntale por su ex y por qué necesitó terapia. No eres la primera a la que le hace lo mismo. Megan me lo mostró enseguida, lo que me confirmó que era alguien con quien valía la pena estar. Nada de juegos ni acusaciones, solo: parece que alguien quiere generar problemas. Te lo muestro para que lo sepas. Intenté tranquilizarla. Seguro es un loco al azar. Internet está lleno de gente que vive para causar dramas. Le conté toda la historia, le mostré pruebas, y su respuesta fue impecable. Algunas personas necesitan hobbies que no incluyan acosar a sus ex. Bloqueamos las cuentas, pero no sirvió. Aparecían nuevas, cada vez con más detalles sobre nuestra relación, mencionando fechas específicas que solo alguien que nos vigilaba podía saber. Te llevó a Rosarios el martes, el mismo lugar donde llevaba a otras chicas. Pregúntale por la guitarra que nunca aprendió a tocar. Fíjate cuánto le escribe a su amigo Derek. Por supuesto que era Hallie. No había duda. Megan, mientras revisaba el último lote de mensajes, lo dijo con total seguridad. Definitivamente es tu ex. Está siguiéndonos la pista o tiene a alguien dándole información. No podía permitir que esto siguiera así. Fui a la comisaría y presenté un informe por acoso y violación de la orden de restricción. La detective Henderson analizó las pruebas con la calma de quien ya ha visto esto demasiadas veces. Las violaciones de órdenes de restricción son un asunto serio, dijo con firmeza. Si logramos demostrar que es ella, irá directamente a prisión. El problema es que las redes sociales complican todo el rastreo. Estaba claro que la tecnología juega a favor del acosador. Cuentas falsas, VPNs y teléfonos desechables convierten el hostigamiento en un juego enfermizo. Pero Hallie terminó cometiendo el error que lo cambió todo. Megan publicó en Instagram una selfie inocente, una foto normal de pareja en un concierto local, sonriendo y disfrutando la noche. Nada extraño, etiquetamos el lugar y algunos amigos. Menos de una hora después, el teléfono de Megan explotó con llamadas desconocidas y mensajes de voz cargados de insultos y amenazas contra su trabajo. La voz en los audios sonaba fuera de control, gritaba que Megan le había robado la vida y que lo pagaría. Luego llegaron los mensajes. No sabes en lo que te metiste. Él es mío y siempre lo será. Sé dónde trabajas. Megan intentaba aparentar calma, pero se notaba que estaba asustada. Esto es enfermizo. ¿Quién hace algo así por una relación terminada hace 2 años? Alguien que nunca entendió que el final significa final, respondí, mientras llamaba a la detective Henderson. Al día siguiente, la situación alcanzó otro nivel. Hallie apareció en el hospital donde trabajaba Megan. Las cámaras la captaron sentada en el estacionamiento durante 3 horas, observando cambios de turno para memorizar horarios. Luego supimos que incluso engañó al guardia, fingiendo ser hermana de Megan para justificar sus preguntas sobre los turnos. Cuando Megan salió tras un día agotador, Hallie estaba esperándola junto a su coche. Megan, actuando con rapidez, comenzó a grabar mientras caminaba hacia seguridad. Hallie bloqueó su paso, lanzando acusaciones. No sabes quién es él. Parece perfecto, pero te destruirá como a mí. Apártate de mi coche, dijo Megan, sin dejar de grabar. Estoy intentando ayudarte. Él es un monstruo. Cuando Megan intentó irse,
Hallie la sujetó del brazo. Error fatal. Megan practicaba kickboxing desde la universidad y no se dejó intimidar. Se soltó, gritó pidiendo ayuda y llamó la atención del personal de seguridad. Hallie entró en pánico e intentó huir, pero Megan ya tenía todo grabado: el rostro, la voz, la placa del auto. Además, las cámaras mostraban toda la escena. Minutos después llegó la policía con la detective Henderson al frente. Está arrestada por violación de orden de restricción, acoso y agresión, anunció con firmeza. Ahí vino el espectáculo. Hallie gritaba que yo la había manipulado, que era una víctima, que solo quería proteger a los demás. Él destruyó mi vida, alguien debe saber la verdad, vociferaba mientras la esposaban. Y aún había más. En su coche hallaron un folder con capturas impresas de nuestras redes, el horario de Megan, mapas de nuestras casas y un cuaderno lleno de planes para arruinar nuestras vidas. Pretendía llamar al hospital, contactar a mi jefe, amigos, familiares. Había seguido nuestros pasos durante semanas. En la audiencia, su abogado intentó la excusa de que ella está mal de la cabeza, no es criminal. El juez no lo aceptó. Este nivel de preparación no es un arrebato, es una campaña calculada, dictaminó. Resultado: 6 meses de cárcel, 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria, servicio comunitario y una orden de restricción permanente. Lauren, que la animaba por mensajes, fue acusada como cómplice. Diane se disculpó públicamente y pagó la terapia de Megan. Hasta ahí, todo parecía cerrado, pero la historia no terminó ahí. Un par de semanas después, recibí un correo anónimo con un solo mensaje: esto no ha terminado. Mira bajo tu coche antes de conducir. Al principio pensé que era una broma pesada, pero el tono me heló la sangre. Lo revisé. No había nada. Esa vez. Desde entonces, vivo con la sensación de que alguien más sigue observando, quizá alguien que Hallie convenció, o tal vez ella misma, planeando desde la sombra. Megan y yo seguimos juntos, pero aprendimos una lección dura: el peligro no siempre termina con una sentencia. A veces, la obsesión deja cicatrices invisibles que no curan con un simple caso cerrado. Hoy lo tengo claro: no subestimes nunca a quien convierte el amor en obsesión.